de lucha social del Magisterio Popular Organizado. Escuelas en Movimiento. Con Óscar Hernández Neri y Jessica Fuentes. Por Comunicadores MX. Escuelas en Movimiento. Hola público, muy buenas tardes. Sean bienvenidos hoy 4 de diciembre a una nueva emisión de su programa Escuelas en Movimiento a través de Comunicadores MX. Hoy estamos todos reunidos por esta ocasión bastante especial. Óscar, Vicky, Jessica y atrás de cámaras Karen. Hola, ¿cómo están? Hola Jess, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jessica Fuentes. Muy buenas tardes, Vicky Lugo. Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio, nuestros amables seguidores y seguidoras. Efectivamente, una ocasión especial porque esta es la emisión número 30. Sí, así es. Y vamos a cerrar esta primer época, esta primer temporada para dar comienzo a una distinta, para dar seguimiento, para continuar esta experiencia comunicativa, innovadora, una experiencia que pocas organizaciones han vivido y nosotros hemos tenido este privilegio gracias a Comunicadores MX. Pues bienvenida Vicky Lugo, bienvenida Jessica, muchas bienvenidas gracias. todos. Y vamos a comenzar como siempre con el orden de nuestro programa y esto es la primera sección correspondiente a noticias. ¿De qué vamos a hablar, Vicky Lugo? Pues primero de un tema importante, de una noticia que está ya generando la movilización, ya está generando ahí el revuelo entre los maestros, entre el magisterio organizado sobre todo, aunque nos atañe a todos los maestros del Estado. Claro, todos los maestros que estamos cotizando en el ICEMIM. Así es, particularmente. Todos los trabajadores del ICEMIM, de hecho, no solo los maestros, sí. ¿sabes? Trabajadores del Estado de México que cotizan, como dices, al ICEMIM, que cotizamos al ICEMIM y que nos vamos a ver afectados con esta propuesta de ley que envía la gobernadora a la legislatura para proponer que se aumente la edad de la jubilación de 62 a 65 años. Sí, increíble. Créanme que muchas estamos impresionados con esta noticia, una noticia reciente. Los medios de comunicación dan cuenta de que en el paquete fiscal que envía la gobernadora a la legislatura aparece modificaciones a la ley la ley de seguridad social del Estado de México, y ahí se consigna o ahí se establece este aumento para aquellos maestros, aquellas maestras, aquellos trabajadores que quieran del Estado que quieran ingresar. A partir del siguiente año entrarán en un nuevo régimen, sí, en donde ya se incrementa la edad para jubilarse. Los nuevos ingresantes ya estarían, las mujeres tendrían que llegar a los 65 años para poderse además jubilar. hay que destacar que se va a hacer por etapas, ¿no? El 2027 se aumenta a 63, 2028 a 64, hasta llegar a 65, sí, es parte de la propuesta. Increíble porque precisamente la Federación, Claudia Sheinbaum, decretó recientemente que se modificaría para disminuir la edad de jubilación. Y en el Estado de México se incrementa. Sí. Qué cosa más extraordinaria. Las maestras, los maestros que confiamos en la 4T, que aspiramos con nuestros votos y con nuestros esfuerzos a modificar este régimen, un siglo de prismo. Ni Erubiel Ávila se aventó tantos años, porque Erubiel Ávila modificó de 60 a 62. Y de 62 a 65. En el 2012. ¿No? Esto fue en el 2012. Sí, la última modificación que se había hecho de Erubiel Ávila. Y esto como una política para abatir esta crisis que tiene, estos déficits que tiene el ICEMIM. Se ha incrementado enormemente la cantidad de jubilaciones, un crecimiento... Que ellos dan. Bueno, sí, un crecimiento superior al 500% en pocos años, y esto da como resultado, una creciente crisis, falta de recursos para poder satisfacer a todos aquellos que están solicitando su jubilación o sus pensiones.
Oye, Oscar, pero debiéramos preguntarnos todos los trabajadores, sobre todo todos ellos, aquellos que están por jubilarse, que están, ¿en dónde está el dinero que nos ha retenido el ICEMIM o que nos retiene? Quincena tras quincena tenemos un descuento del ICEMIM en el talón de pago. Maestros y trabajadores del Estado. ¿Dónde está ese dinero? ¿Cómo es que ahora se alega que hay una desproporción entre los jubilados y la gente que está trabajando y que entonces no se logra generar suficiente ingreso para que se cubra esta parte? Si todos estos trabajadores ya cumplieron, ya trabajaron más de 30 años, les descontaron quincenalmente, ¿dónde está ese dinero? Hay muchas maneras de que ellos explican este hueco, falta de recursos. Dicen que porque los ayuntamientos están muy endeudados, que no han pagado al ICEMIM lo correspondiente a sus trabajadores, que se ha incrementado precisamente enormemente la cantidad de jubilaciones, y todo esto está generando pues un hueco económico, un hueco presupuestal. Fallan las medicinas, falla el servicio médico, está altamente deficiente, imposible conseguir citas del gastroenterólogo, del cardiólogo, imposible, hay que esperar meses para poder obtener alguna, el odontólogo, el oculista, en fin. Difícil dar de alta a los abuelos, a los papás, a las mamás. Esto es realmente increíble. Pero los descuentos, esos no faltan quincena tras quincena. Esos son puntuales, eso sí, están perfectamente bien establecidos, ¿no? Sorprende mucho, Oscar, que venga de una maestra, ¿no te parece? Nuestra colega texcocana, sí. Delfina Gómez, en una política que seguramente va a causarle un efecto en la apreciación que la ciudadanía, sobre todo que las maestras y los maestros tenemos. Sí. Ya hay manifestaciones, ya está habiendo manifestaciones aquí en la ciudad de Toluca, está habiendo manifestaciones, foros, conformación de frentes de lucha. Sí. Y bueno, eso lo tenemos que hacer. Qué bueno que hay muchos compañeros y compañeras ya con iniciativas de organización para emprender acciones, para emprender la resistencia, la protesta. Es lo que nos queda. Pues sí, es que dice, no, tampoco queda otra vía, ¿no? Ella estuvo dispuesta al diálogo y tampoco, al contrario, muchas veces se comprometió a que habría diálogo. Sí. Y bueno, esta es ahora es la única vía que realidad. Queda, sí, claro. Dicen nuestros compañeros, nuestros colegas, gobierne con quien gobierne, los derechos se defienden, y los derechos laborales, que son la conquista de hace muchos años, que son la conquista de muchas luchas históricas, hoy están siendo vulneradas, siendo pisoteadas por un gobierno que se decía la cuarta transformación, el segundo piso de la cuarta transformación, que se decía aliada del movimiento magisterial, de las organizaciones, defensora del pueblo. Estamos decepcionados de una iniciativa de este corte, pero bueno, la lucha tendrá que seguir, tendrá que continuar. Ese discurso no tiene coherencia, ¿no? Vamos a pasar a otra noticia. Sí, así es. Una fecha, el 2 de diciembre, acaba de pasar. 2 de diciembre, fecha luctuosa, aniversario luctuoso del asesinato, de la muerte en batalla de nuestro inspirador maestro Lucio Cabañas Barrientos, guerrerense, maestro guerrerense, egresado de la Normal de Ayotzinapa, forjador del Partido de los Pobres, quien, oponiéndose a los cacicazgos, sobre todo al cacicazgo de los Figueroa, en Guerrero, se lanzó a la sierra con armas en mano para defender a sus pueblos, para defender a los más pobres. Se está conmemorando con una serie de foros, con una serie de movilizaciones, tanto en Guerrero como en todo el país, y la
fecha que se recuerda por parte de maestras y maestros que tenemos conciencia de clase, que hemos participado de la lucha social, un guerrillero que nos dejó una herencia, estar con el pueblo, luchar por el pueblo, ser el pueblo. Creo que es un legado histórico al que hay que admirar y al que hay que responder desde la educación y desde nuestras trincheras, ahora ya no en la guerrilla, ya no en la lucha armada, pero sí en la resistencia, sí en la denuncia, sí en la lucha social, en la autogestión, en la producción de nuestros alimentos, en el cuidado de la naturaleza, en el cuidado y defensa del territorio, en fin, todo esto que hemos estado exponiendo a lo largo de estos programas de Escuelas en Movimiento. Pues, pero vamos a sus familiares en Guerrero, familiares, sí, gente cercana que lo recuerda con cariño, con admiración, con respeto, la ceremonia que realizaron el 2 de diciembre. Y bueno, esperamos que continúen las celebraciones y las diferentes acciones en conmemoración de esta fecha tan importante. Pues vamos a pasar a la otra nota, la otra noticia. Sí, claro, este cambio de temporada, iniciamos una temporada nueva, una temática distinta. Si bien seguimos visibilizando las escuelas en movimiento, ahora pues vamos a enfocarnos a un sector, ¿no? A las maestras, a las docentes. ¿Qué te parece, Vicky? Anúncianos de qué va la siguiente temporada para que nuestro público sepa que hay nueva temática, nuevos aportes, habrá posibilidades de otros diálogos, de otras reflexiones. ¿De qué se trata? Como dice Jessica Fuentes, estamos comenzando otra manera de comunicarnos. Sí, Oscar. Sobre todo considero que es continuar con el trabajo que se viene haciendo desde otra mirada, desde otra visión, pero ya que revisamos, ya que hemos compartido las experiencias de las diferentes organizaciones, como organización, como grupos sociales, todo esto que han conseguido hacer históricamente a través de los años en el ámbito educativo. Vamos a hacer un recuento, déjame decirle a nuestro público, vamos a hacer un recuento más o menos detallado de lo que hemos hecho, de los 29 programas. Así es. Y vamos a precisamente a retratar este panorama de cómo anda el movimiento popular magisterial como parte del contexto en el que vamos a desarrollar este otro programa que ya nos decías hacia dónde se dirige. Sí, pues a sugerencia también de algunas de nuestras compañeras, entre ellas nuestra compañera profesora Miriam Hernández, retomar esta intención de, ya miramos en lo general, ya vimos en lo global cómo ha sido el trabajo de las organizaciones, cómo es que han conseguido organizarse, gestionar, interactuar en las comunidades y lograr con esto una transformación en la educación o una manera diferente de hacer educación. Ahora, trabajar desde la perspectiva de género en el cómo es la vida de las maestras, ¿no? De las maestras. Mujeres, maestras, ¿sí? maestras, docentes, mujeres. Sí, integradas claro. En las organizaciones sociales y no, es decir, en el magisterio en general, ¿cómo es que viven ellas cotidianamente el ser maestras? ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo es que logran armonizar el trabajo del hogar con la labor docente, con experiencias extras que tienen como cursar, no sé, otra licenciatura, la maestría, 2 turnos, la mayoría de ellas o una buena parte? ¿Cómo se ha logrado, cómo ellas han vivido este proceso, cómo lo están viviendo? Y sobre todo, la gran diferencia que marca entre la labor docente de una maestra y un maestro, sí. Cómo es, ¿no? Sí. El esfuerzo extra que implica, y si ese esfuerzo nos coloca en cierta, si no desventaja, sí, en tener que poner un poco más, ¿no? El extra, sí, claro. Un extra, no 1 o 2 o 3 más que suelen poner los profes, ¿no? Pues ahí está el contenido. Vamos a profundizar en la siguiente parte de nuestro programa. Haremos una pequeña pausa, no sin antes agradecer nuevamente su atención
y su acompañamiento en este programa de Escuelas en Movimiento número 30, en el que cambiamos de temática. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Vamos. Pues hemos regresado y nos anunciaba ya Vicky y nuestra compañera Jessica Fuentes que hablaremos en las siguientes emisiones. temporada, las siguientes emisiones, de las maestras en su día a día, de lo que viven, cómo viven, gozan o padecen a la escuela, el trabajo, el desempeño, el estudio, la casa. Y obvio no podríamos ignorar una cuestión que es una gran preocupación para nuestras reflexiones. ¿Cómo es su intervención en la transformación educativa de esta entidad, de la escuela, del sistema educativo y de este país, de esta sociedad? Porque vamos a recordar que el objetivo de nuestra primer temporada fue visibilizar las experiencias de las organizaciones magisteriales populares, de las organizaciones autogestionarias, de estos esfuerzos de la escuela popular, de la educación popular. Y estas 29 sesiones precisamente han sido esfuerzo documental para que aquellas que decidan estudiar a profundidad el fenómeno social de la educación popular contemporánea, tengan material, tengan dónde revisar, a dónde acudir para tener información actualizada, diversa, y que puedan alimentarse sus reflexiones y sus búsquedas o hallazgos profundos de carácter investigativo, de carácter científico-social. La preocupación que subyace en esta siguiente temporada precisamente es de que podamos inscribir en un contexto de transformación educativa a las maestras, sí, de los distintos niveles. Yo me atrevería a decir que dentro del movimiento magisterial organizado, las maestras son el corazón, por la experiencia, no lo sé, la coordinadora. Observas marchar a la coordinadora y ahí están las maestras, con el bebé cargando, están en un plantón y duran en plantones días. Y ellas con todo y bebé están en el plantón. De acuerdo, son el corazón, también el cerebro, también los brazos, también las piernas. Sin duda, el amor a las niñas, a los niños y a las escuelas. Es importante, entonces, esta con esto temática. No queremos decir que no hay amor a los niños y a las niñas en las escuelas de parte de los docentes, que no se puede malentender, pero es muy visible, o tal vez es más propio de las maestras. Precisamente creo que un poco tiene que ver también de aquellas que tenemos hijos, pues este cariño maternal que se ve reflejado en la atención a los niños, en el trato, en cómo se trabaja dentro de las escuelas, y en las organizaciones sociales, pues no es la excepción, porque hay que dar un esfuerzo todavía mayor cuando se trata de luchar, de defender una escuela, de defender un proyecto, de sostenerlo, y pues tienes que poner el corazón, el tiempo, todo. De acuerdo. ¿Qué les parece si entramos en el recuento de lo que vivimos en estas 29 emisiones, 29 capítulos de Escuelas en Movimiento? Yo quisiera preguntarte, Jessica, a bote pronto, no nos hemos puesto de acuerdo. ¿Cómo has vivido como conductora? ¿Cómo has vivido estos 29? No son 29, empezaste a participar a partir desde el número 8, número 10.
Vicky Lugo desde un principio, luego en La Reporteada, junto con Karen, a quien le mandamos un saludo, no quiso presentarse aquí junto con nosotros, pero ya habrá ocasión en que la veamos y la escuchemos. ¿Cómo te has sentido en estos Bien, pues programas? han sido muchísimas experiencias, ¿no? Y experiencias, incluso emociones encontradas, porque pues es algo que te da identidad, ¿no? Es algo que te da identidad en lo que te sientes a gusto, en lo que te sientes parte de. Toda esta lucha social te hace ver la realidad desde los pies en la tierra. Correcto. Y como reportera, ¿qué es vivir las escuelas en movimiento, estos programas? Pues creo que es una experiencia enriquecedora. Si la lucha social, si la militancia en una organización social magisterial me era pues importante, me ha sido la lucha algo, ha sido parte de mi vida desde que era estudiante, retomarlo viendo, viviendo, escuchando de los actores que llevan 30 años haciendo esta historia de las organizaciones, 30 años luchando, escuelas que empezaron de la nada, que han tenido que construir de cero, que han tenido todo en contra, que han sufrido represión y que aún están de pie y dicen aquí seguimos y nos falta. Y seguimos reclamando aulas y seguimos reclamando espacios dignos para nuestros estudiantes, pues te anima, realmente enriquece, anima, fortalece, te convence, me convence de que estamos en el camino correcto. Yo les comparto, entre muchas, una cuestión en particular, los aspectos técnicos de hacer un programa, las complicaciones que implica la cámara, el sonido, el escenario, el transporte a los lugares a donde se tiene que hacer la entrevista. Es una época en la que nos hemos visto saturados de trabajo. Se pensará que hacer un programa así de sencillito implica solamente unas horas o una hora. No, implica un trabajo previo de mucha preparación, de mucha planeación, de mucha interacción y de pleitos incluso entre nosotros. Claro. A veces discutimos, a veces es complicado ponernos de acuerdo. Y sobre todo porque también nos ha tocado empezar de cero, ¿no? O sea, no teníamos como una experiencia previa de cómo hacer un programa. Tenemos que reconocer autocríticamente que estamos formándonos en este proceso y que no lo sabíamos. No sabemos. Y sin embargo estamos haciendo nuestros primeros pininos. No dejamos de agradecer a Comunicadores MX que nos ha dado este espacio y que nos ha empujado para que vayamos perfeccionando nuestros procesos comunicativos, nuestros procesos de grabación, nuestros procesos de conducción. No tenemos la profesión, no tenemos experiencia, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo porque nos convirtamos en el recurso comunicativo del movimiento magisterial para potenciar la resistencia, para potenciar los procesos de lucha. Cuando inició el programa y platicábamos con nuestro compañero Luis Pantoja, la intención es dar voz, sí. Dar voz a las organizaciones sociales, dar voz al magisterio organizado porque hemos estado privados, las organizaciones sociales han sido privadas de la voz. Generalmente hay que salir, gritar, marchar, con pancartas, con las lonas, para que la gente se entere de lo que está pasando, porque los medios masivos jamás han hecho un espacio favorable o que por lo menos permita a la opinión pública entender de qué va, ¿no?, la movilización que se está realizando o de qué va la historia de todas estas organizaciones. Y considero que esta vía innovadora para las organizaciones sociales, porque como bien dices, la gran mayoría, por lo menos en el Estado de México, no lo ha intentado, no había explorado esta vía, pues yo creo que el objetivo de dar voz a esas organizaciones, a sus compañeros que vienen luchando desde hace mucho tiempo, pues se ha ido cumpliendo a pesar de todas las peripecias que hemos tenido que hacer, de todas las dificultades técnicas, como dices, de la falta de experiencia, pero que en realidad ha sido una experiencia enriquecedora y favorable a nuestros compañeros. El movimiento magisterial organizado ha sido una historia oculta durante todo el régimen priista,
y parte del régimen morenista. Estamos pretendiendo que esto salga y que el sistema educativo, el gobierno, la sociedad reconozca que hay otro ente social que está movilizado y que está vivo y que está innovando. Con estos 30 programas lo que hemos hecho, Jessica, Vicky, Karen, estamos haciendo un ejercicio de genealogía del movimiento magisterial organizado. Ujú. La genealogía, nos dice Michel Foucault, es encontrar las microhistorias, esas rupturas que marcan las diferencias y que dan como resultado la emergencia de nuevos contornos sociales, que son las organizaciones, que son las nuevas escuelas. Sí. Hemos dado cuenta, por ejemplo, en el primer programa, ¿lo recuerdas tú? Que entrevistamos a Chucho, egresado de la Prepa 55, convertido en maestro, haciendo una remembranza de su vida. Y quien además también ha aportado estudiante. Con algunas de las cápsulas. Ha sido partícipe de cápsulas con sus chicos, porque él es profesor de taller artístico. ¿Qué es ser, en ese programa queríamos mostrarle al público Escuelas en Movimiento qué es ser maestro de organización. Y Chucho, que había sido o que ha sido estudiante de la preparatoria y hoy docente dentro de esta preparatoria, que como dice él prácticamente ha crecido, ha vivido en ella. Toda su vida, sus 29 años, ha vivido en la escuela popular, en la lucha magisterial. Luego, esto fue en el 24 de abril del 2025. Y luego entrevistamos a Felipe Rodríguez de la UPRES, ¿recuerdan? Estaban ellos en un plantón. Anunciando que se iban, ¿sabes? Al plantón a la Ciudad de México. A la Ciudad de México. Que iban a ponerse en huelga de hambre, y lo hicieron. Lo hicieron, y con esto se consiguió que la gobernadora les atendiera y que empezara a haber soluciones en sus demandas bastante serias. Quisiera hacer un paréntesis aquí para resaltar la importancia de este ejercicio del programa Escuelas en Movimiento. Como tú bien dices, fuimos o han sido las organizaciones sociales invisibilizadas por los gobiernos priistas, incluso reprimidas, relegadas. Pero es algo increíble para el magisterio organizado que hoy que gobierna, en el caso del Estado de México, una maestra que esperábamos o que se comprometió incluso a tener una política de puertas abiertas, dijo no va a haber que marchar, vamos a poder dialogar y demás. Una vez que está dentro del poder, intenta invisibilizar, desconocer la lucha de tantos años de organizaciones que ella conoce, que seguro conoce por lo menos su historia, si no nunca estuvo dentro de una, pero conoce su historia. Entonces de ahí creo que la mayor importancia de que este espacio Escuelas en Movimiento se haga pues para todas esas organizaciones. La voz de los sin voz, decían en algún tiempo, la voz de aquellos que no se escucha en los medios de comunicación tan fácilmente. También entrevistamos a Almadelia de Ecatepec, de la Unión Popular José María Morelos y Pavón, una compañera ejemplar que en su lucha en Ecatepec hicieron surgir a una preparatoria hermana con múltiples proyectos comunitarios. Luego entrevistamos al profe Pedro de la CENTE. Estaban en plena movilización. Estaban en plena movilización exigiendo la derogación de la ley del ISSSTE 2007 y la ley AMLO y Peña Nieto. Así es, aquella entrevista tan padre porque el profe en la plena marcha, durante la marcha nos tomó la llamada, fue contestando a nuestras preguntas en activo, como suele hacer él, ¿no? Pedro Hernández, un compañero entrañable, a quien le mandamos un saludo. La CENTE está movilizada, no se ha terminado esta lucha por la derogación de la ley de Felipe Calderón del ISSSTE 2007. También entrevistamos al profe Mariano Martínez de la sección 22 de la CENTE, estaban en plantón también. Él de la sección 22 también en el plantón, también desde el plantón nos hace favor de tomar la llamada, de dar la entrevista, y como bien dices, pues la CENTE continúa movilizándose, continuará seguramente porque pues al final de cuentas ellos saben que no están aún resueltas sus demandas, al contrario, y pues bueno, ahí estaremos pendientes de cómo va desarrollando. Luego fuimos a la UAM, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan? Fuimos
y entrevistamos a chicos que estaban en paro, estaban vigilando la universidad. Estuvimos en el plantel Chimalhuacán y en Texcoco, chicas y chicos muy animados, muy resueltos, haciéndose escuchar, reivindicando el derecho a la educación superior gratuita, cosa que por desgracia no se logró. Hay mucho que aprender de este movimiento, ellos tienen que aprender. Los entrevistamos y fueron magníficas experiencias. Si te parece bien, hagamos una pausa, sí, claro y que sí. enseguida regresamos para continuar con nuestro recuento. Claro, vamos. Pues sin duda estamos dando cuenta de aquellos ejercicios de resistencia, aquellos esfuerzos que desde los territorios en los municipios del Estado de México están creando procesos educativos, autogestión comunitaria, están innovando procesos educativos, procesos didácticos, están involucrándose entre las escuelas, más bien causando vínculos entre las escuelas y las comunidades. Así es como hablamos también en el... No solo del Estado. No solo del Estado, la coordinadora, bueno, Sí. recordarán que en un programa también tuvimos a Luis Aznar y a Héctor Pérez del Instituto Politécnico Nacional, dándonos sus puntos de vista respecto a la educación ambiental y respecto a la educación comunitaria. Frente a la crisis ambiental. Luis Aznar desde el sureste mexicano, Claro. estuvo participando con nosotros, mostrando incluso paisajes bellos de Chichén Itzá, si no mal Con su visión recuerdo. muy particular desde su posición, pues desde su lugar que era o que es la institucionalidad, voy a llamarlo así, y nuestro compañero Héctor desde su posición de docente del Politécnico, de activista también, defensor, promotor del cuidado de las abejas, una posición bien diferente, ¿no? La que manifiesta. Mucha variedad, sí. Mucha diversidad, hombres, mujeres, preescolares, primarias, secundarias, un evento académico en la UNAM. En fin, también entrevistaron ustedes a Gabriel Méndez de la UOCEM en Chimalhuacán. Así es, en Chimalhuacán. ¿Qué entrevista? Porque les costó mucho trabajo llegar al Primero lugar. porque nos costó llegar, el lugar estaba tremendamente averiado por las lluvias, y enseguida porque considero una entrevista muy conmovedora, porque el compañero, el profesor nos habla de sus sentimientos, de su sentir, desde su vivir dentro de esa organización, y dice cuál ha sido su experiencia agradable y desagradable dentro de esa organización y cómo es que continúa en la lucha. Podríamos concluir, Jessy, que nuestros entrevistados han sido personas que hablan desde el corazón, desde lo más íntimo de su entraña y de su conciencia. ¿Consideran que podríamos concluir esto? Totalmente. Los aportes, las versiones, la narrativa que estamos documentando no es una simple expresión discursiva. No son simples articulaciones, sino articulaciones verbales, sino que son la historia convertida en sentir y pensar, claro, y en experiencia educativa. ¿Podrías tú estar de acuerdo con esto? El discurso y el estilo de vida, la forma de actuar son completamente, están empatadas, ¿no? Están empatadas, sí, claro. La vida, la trayectoria histórica, el devenir de cada uno de los entrevistados, de las personas que han participado con nosotros, es completamente aparejada a los procesos educativos. Por eso es que resulta tan significativo hacer esta genealogía de la educación popular.
Estuvimos también documentando el temazcal, experiencias así es. específicas, y ahí ya te Entrevistaron tocó. a Noé, quien en distintas ocasiones llevó la ceremonia en área Mayagüel. En área Mayagüel, Noé, un chamán, o bueno, así es. un temazcalero, Un temazcal. alguien que se ha entregado a este saber, a esta ancestralidad del temazcal, toda una experiencia. Estuvimos también dando cuenta de una marcha, de un movimiento que hicimos los de la red autogestiva y solidaria, claro, enfrente del frente al INIFE, INIFE, de la cual se obtuvieron distintos beneficios. Hoy podemos decir gratamente que en las prepas 55, 171 y 224 se está construyendo aulas, no todo lo que se necesita, algo, pero hay un avance y esto hay que reconocerlo como parte de los logros. Qué bueno que las autoridades han sido sensibles a esta problemática y están cumpliendo esta palabra. Hay que hacer honor a lo que está ocurriendo. Claro, sin dejar de decir que se ha tenido que pelear para que lo hagan, sin dejar de poner ahí el dedo en la llaga de que hemos tenido que movilizarnos una y otra vez es decir, solicitas vía oficio, justificas lo que estás pidiendo y dicen, no, es más ya era impostergable, vamos a decirlo. En el caso de la prepa 224, o sea, desde que se creó, desde que se fundó esta escuela, no ha habido ni un solo peso invertido por parte del gobierno del Estado. Estado. Ese programa testifica la lucha social, ¿no? La lucha, los resultados. Así es. Y no está falto de detalles también, todo el proceso constructivo. Claro. Sin embargo, ahí está un logro. Estuvimos también en una entrevista en Toluca. La red autogestiva solidaria. La red autogestiva y solidaria. Sí. Que fue la continuación, o sea, por eso te insisto, hay que poner siempre, puntualizar esta parte. Creo que es importante. Se ha tenido que movilizarse una y otra vez para tener una respuesta. Qué bueno que hay una cierta sensibilidad de algunos funcionarios, pero de otros no lo había. Por eso hubo que marchar al INIFE, por eso hubo que manifestarse ella. Sí, y menos de Peniche, el director del INIFE, a quien hemos criticado abierta y seriamente, ¿no? Raiz volvió a Toluca. Para reclamar que se cumpliera la palabra de la gobernadora, porque en este caso hubo acuerdos con la propia gobernadora. Estuvimos en Ecatepec. También fueron a entrevistar al compañero Lucio Concepción e Iván de la preparatoria, como la Misael Núñez Acosta. Misael Núñez Acosta. Claro. En Ecatepec también compañero Lucio, varios estudiantes. Claro. Bueno, fue una travesía épica para llegar. Y sabes, de las experiencias también muy padres, porque cuando llegamos, ¿recuerdas? Ustedes iban también a una reunión de la maestría. Los compañeros, el profesor Lucio, su compañero Iván y compañeros estudiantes de la preparatoria ya nos habían preparado un poco de bistec o guisados para compartir la comida, para compartir los alimentos desde su gusto, desde su... Y le reclamaron a Karen que se había comido 10 tacos. Sí, definitivamente eso lo vamos a recordar, pero ¿sabes? Por eso Karen no quería presentarse aquí. Otra cosa que tenemos que recordar de esa experiencia tan padre es que la entrevista comenzó en una de sus escuelas que está en la punta del cerro literal, y que de verdad para Karen fue una tortura porque tenía que grabar así con el susto de, para aquí abajo se ve el acantilado, ¿cómo le hago, no? Pero algo padrísimo, recorrer las escuelas de ellos en comunidades donde de verdad llegar hasta ahí, ya es de verdad que tienes muchas ganas de transformar, de trabajar, de participar. No, y la verdad es que los compañeros son muy solidarios, muy hermanados. Sí. Otros cerros a los que se visitó son los de Iztapalapa, en la Sierra de Santa Catarina, allá en la Asamblea Comunitaria Miravalle, donde Rogelio, donde Rodrigo, compañero el tocayo Oscar, dieron testimonio de su proceso comunitario bien interesante, más de 30 años en este esfuerzo
de integración entre los procesos educativos, los procesos ecológicos, los procesos comunitarios, los procesos organizativos. Todo un ejemplo en la Ciudad de México, esto es en Iztapalapa. Y un espacio donde también rescatan la espiritualidad, ¿no? Justo con los temazcales. Temazcales, así es. Y bueno, Desde no... el preescolar hasta estos espacios culturales donde se imparte arte y deporte, el área ecológica. Habiendo conquistado ya espacios, incluso universitarios, la construcción de su tecnológico. Y el bachillerato también, ¿no? Tienen ahí la preparatoria, esta escuela de nivel medio superior también que se gestionó gracias a ellos. Sí, del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. En diferentes etapas, pues, o más bien en los diferentes niveles educativos, ellos han logrado incidir como asamblea comunitaria. Varios, bueno, pasamos también a Tepetlostoc, a Piquilhuasco, en el área Mayagüel, una de nuestras escuelas, en donde se documentó con especial profundidad lo que piensan los estudiantes adultos en bachillerato. Así es. Lo que piensan los estudiantes de la Universidad Nacional Comunitaria de aquel plantel, el trabajo productivo, ecoproductivo que se está haciendo, las gestiones con la Secretaría del Campo, en fin, un amplio panorama de lo que se está haciendo también en materia de gestión del agua de lluvia. Hablamos en otra entrevista con Marco Eduardo Murueta, sobre la ¿se acuerdan? Del afecto, claro. Sobre la Sociedad del Afecto. Su obra, el libro, La Sociedad del Afecto. Una cátedra imperdible para nuestro público, vamos a recomendarla, La Sociedad del Afecto, una propuesta de nación, una propuesta de sociedad, una propuesta de constitución política, que hay que revisarla, que hay que leerla, que nos habla de una posibilidad, que haya una sociedad que no necesita elecciones, una sociedad en donde todos podemos sentir lo que los otros sienten. Sí, claro. Una propuesta de forma de vida. Y que es posible transitar a una sociedad en donde no se ejerza el poder de grupos, sino que lo que impere sea la comunidad. Y que además no hay intereses individuales más importantes los unos que de los otros, ¿no? Un planteamiento que deviene de la experiencia también ancestral de lo que ha sido México, el México profundo, con el tequio, con la mano vuelta, con estas tradiciones y costumbres que nos enseñan la cooperación, el cuidarnos mutuamente, el participar de los procesos de solución de problemas comunitarios, en fin, una propuesta muy aleccionadora que recomendamos ampliamente a nuestro público. Parte importante que menciona, que si encaminado al bien común o todo este trabajo del que se habla encaminado al bien común, parte de este ser humano, de este sujeto que decide participar del bien común, no del propio, claro. Y además dice, cada acto bueno, voy a llamarlo así, es sumamente importante porque resta espacio al contrario. A los que no son buenos. Así es, ¿no? Cada acto, por mínimo que sea, es sumamente importante porque está restando espacio a los que no, desde lo individual, o sea, desde lo personal, no lo individual, desde lo personal, y entonces esto cómo va a generar el bienestar de todos los que nos rodean, ¿no? Sí, y de alguna manera, bueno, yo no sé si ustedes también lo noten, pero de alguna manera los programas y las escuelas que se han visibilizado tienen que ver un poco. Están caminando en esa perspectiva, la construcción de comunidad, el bien común. Y en múltiples programas hablamos de la UNC, de la Universidad Nacional Comunitaria, pero hubo un programa que lo dedicamos específicamente para difundir los programas de licenciatura. Hablaron las coordinadoras de pedagogía comunitaria, de administración de empresas comunitarias sustentables. Después nos fuimos a Juan N. Méndez Isabel Girasol, que es un proyecto de la universidad. Y luego al Girasol. El Girasol está en Juan N. Méndez, Puebla. Girasol, gestión integral de residuos y soluciones sustentables. Ese es el acróstico. Allá pasamos muy bien la experiencia. Nos recibieron amablemente, muy hospitalarios, mucho de comer, barbacoa, pulque, el mejor pulque del mundo,
y reflexionamos sobre el ejercicio del poder municipal articulado con la educación superior y la solución de problemas comunitarios y ambientales. Así es, hay un gran Este trío, este triángulo maravilloso que nos da cuenta de que es factible que el gobierno, el ejercicio del gobierno, el ejercicio del poder político se encamine hacia esta clase de proyectos por la sustentabilidad. Sin duda, una experiencia de la que hay que abrevar, porque este es el sentido que pueden tener todas las escuelas en las comunidades. No importa si fueran comunidades rurales o comunidades urbanas, es factible y se ha demostrado pues con estas experiencias que hemos estado que hace expuesto. posible ver las cosas desde otra perspectiva, porque todos tenemos esta idea, y además no equivocada, tristemente, la gran mayoría de los gobiernos no está interesado en trabajar en comunidad o en servir a la comunidad realmente. Entonces, bueno, una muestra de que sí se puede ser gobierno y trabajar en conjunto con la comunidad. Si les parece bien, hagamos otra pausa y continuamos enseguida con nuestro recuento. Perfecto, vamos. Pues hemos sacado a flote lo que estaba oculto, Sí, aquello que había sido relegado, aquello que siempre ha sido negado por parte de la autoridad, ha salido a flote. Y hay que reconocer que pese al cambio de gobierno, de régimen en el Estado de México, la estructura burocrática, la estructura del sistema educativo permanece incólume, permanece ejerciendo el control estricto, quizá incluso más férreo ahora, Sí. sustentándose en la nueva escuela mexicana. Así es. Ahora están al día los formatos, los informes, los formularios, los reportes que hay que hacer, porque la supervisión tiene un control, creo, más férreo sobre las escuelas. Las supervisiones se han convertido en esta suerte de mandamás, en esta suerte de capataz, que supedita a todas las escuelas, a todos los directivos, a que hagan lo que dice la autoridad, en vez de ponerle atención a los problemas de los estudiantes, a los chicos, a los chiquitos, a los propios profesores de las Dijo escuelas. nuestro compañero Lev de Michoacán, compañero de la CENTE de Michoacán, pareciera que hay un empeño desde dentro del gobierno de tirar la nueva escuela mexicana. Pareciera. Bueno, no hay modificación sustantiva en el ejercicio del poder político de gobierno dentro del sistema educativo. Es necesario reconocerlo, decirlo, y creo que ha salido a flote con muchas participaciones, porque a casi todos nuestros entrevistados en distintas organizaciones se les ha cuestionado en torno a ello. ¿Cuál es tu visión respecto del ejercicio del nuevo gobierno, del gobierno morenista,
en el sistema educativo, en la burocracia. Y coincidimos, creo. ¿Qué más vivimos en Sí, bueno, estos también programas, Jessica? fueron las compañeras Virginia Lugo, tú y Ana Karen a Huihuetla, Puebla. Al Colegio Paulo Freire, Sí. en la selva del Totonacapan. Desde allá se hizo también la entrevista para dar cuenta de una experiencia en donde se articuló la Prepa 55, la Universidad Nacional Comunitaria, con el Colegio Paulo Freire. Maestros del Estado de México dan clases en el Colegio Paulo Freire a jóvenes totonacos, Sí, se dice. sí. Esto muy interesante porque se participó incluso en una reunión de ancianos para darle forma a este centro escolar, como también un espacio para las y los ancianos tutunacú, para salvar, para fomentar la ancestralidad tutunacú. Sí, bueno, también estuvimos documentando el aniversario, todas las actividades del aniversario número 37 de la Prepa 55. Y parece que estos son de los programas más vistos. Más virales, sí, claro. Porque era demasiado para uno solo. Mucha actividad. Tanta actividad por el 37 aniversario dentro de un solo programa emotivo, increíble escuchar la voz de los estudiantes, de nuestros compañeros maestros, de los trabajadores, de ver cómo han vivido estos 37 años de historia de la prepa, cada uno en su temporada, en su tiempo de estar aquí. Pues sí, muy emotivo. La Prepa 55, un sitio placentario en donde se han forjado otros embriones, ¿no? Sí, otros, donde se han forjado otros proyectos y otras instituciones, como es Quetzalcóatl, María Mayagüel, la Prepa de 224, claro. En su momento incluso el Colegio Paulo Freire, también el CEAJA Revolución, que ya pertenecen a otra organización, y otras escuelas y proyectos comunitarios, otras sirenas, sistemas regenerativos de la naturaleza, que son este aporte teórico-conceptual que hemos tratado de acuñar en la Universidad Nacional Comunitaria. Así es. También se dio la entrevista al Triple M, al Movimiento Magisterial Mexiquense. Entrevista a compañeros del Movimiento Magisterial Mexiquense, una entrevista a Tonatiuh, abogado de la UPRES. A propósito de la violencia que está ¿Cómo se defienden los maestros frente a la violencia que está siendo ejercida por parte de padres, familia, estudiantes y demás? ¿Qué le queda a los maestros? ¿Cuál sería la vía para defenderse? Nos asesoró el compañero Tonatiuh Vidal, también abogado de la barra de abogados, de abogados democráticos. Una entrevista complicada porque tuvimos que encontrarlo en Valle de Chalco y tuvimos que encontrar un lugar donde hacer la entrevista. La lluvia y el compañero bien amable, colaborativo. Además nos esperó bastante tiempo. Echándole para adelante, como decimos. Esto fue importante porque nos permite dilucidar que la escuela ha de ser un cuerpo integral para poder afrontar cualquier acto violento, ya sea para maestros, para la propia escuela, y hay que capacitarse en el plano jurídico, en el plano legal, para que nos dotemos de herramientas con las que podamos defendernos de ahora estos malestares y de estos ataques que vivimos de estudiantes, de padres de familia. Como organización y como comunidad, este asunto de la violencia, decíamos, no permitimos al interior de una comunidad que alguno de nuestros compañeros violente a nadie, a ningún estudiante, a ningún compañero, no debiera permitirse jamás. Y la propia comunidad reclamará de los compañeros el comportamiento adecuado, pero también defenderá defenderá todo aquel que esté siendo agredido injustamente, todo aquel que esté siendo acusado de manera falsa. Pues por supuesto que la comunidad propia, la comunidad escolar o la propia organización, pues defenderá, ¿no? Ante la indefensa. Nos tocó en Tecámac con el compañero Isidro de la UPRES Social Educativa. Una entrevista con distintos compañeros de este complejo educativo, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, preparatoria. Los compañeros directivos nos tuvieron a bien
compartirnos con nosotros cómo ha sido su Mucha experiencia. historia, muchos datos, mucha información de aquella zona. También estuvimos en la preparatoria 171, allá sí. con Adán, mi hermanito, a quien le Con la mandamos maestra un Miriam también. abrazo, Sí. mi hermana, Así es. mi hermano que con todo y su visitante que es Parkinson y que convive permanentemente con él, le permitió estar en esta entrevista. Sí, aceptó amablemente estar ahí y guiar esta entrevista en la que fueron su voz, la compañera Miriam y su pareja Miris. Con También Miriam, nos acompañaron ella haciendo su voz y pues bueno, él poniendo el corazón y las ganas para que pudiéramos mostrar al público Escuelas en Movimiento todo el gran trabajo que han realizado en la Prepa 171. También se entrevistó en Valle de Chalco a Arturo Cruz, del Movimiento Magisterial Mexiquense de la Sí, SEDEM. así es. ¿Qué recuerdas de Arturo? Bueno, sobre todo, creo que esa entrevista, Un mural. los murales que tienen en la Dos entrada, que murales. son muy llamativos, pero también esto que decía el profe, la importancia que ha tenido su organización en esa parte de Valle de Chalco, porque ellos prácticamente están al centro de las colonias más pobladas, abarcan una cantidad increíble de población de Valle de Chalco, y ellos han tenido que entrarle, ¿no? con la secundaria, con las preparatorias, a organizarse de tal manera que han cubierto la necesidad educativa que tiene tan alta el municipio de Valle de Chalco desde hace muchos años. La Universidad José Revueltas en Ciudad Neza, entre la universidad y la preparatoria 82 José Revueltas, otro complejo educativo. Mario Salvador, a quien le mandamos un fuerte abrazo. También Luego su estuvimos en la UNAM. Sí, claro, en el sexto congreso, ¿no? De la UNAM, un viaje a Ítaca. Viaje a Ítaca, una ponencia que presentamos Sí, Fernando y sí, un es. servidor, y que estuvieron testimoniando Vicky, Lugo y Karen, una experiencia de carácter académico que queda grabado en el CIALC, Centro Internacional de Estudios para América Latina y el Caribe. Centro de Investigación. Para América Latina y el Caribe. Estuvimos con Patti Álvarez, Sí, Patti claro, Durero, los últimos en Patti Chimalhuacán, en la Escuela de Bellas Artes, con la profesora Ivonne, con Edna Bustos, y en la Prepa 55. A propósito del 25N. A propósito del sí, 25N. claro. Y este es un recuento con el que podríamos jactarnos de haber cumplido el objetivo trazado en un principio, que es visibilizar las experiencias autogestionarias del movimiento organizado en el Estado de México. No ha terminado esto No, continúa. seguimos. Y nos tenemos que despedir, no sin antes anunciar Sí. una cápsula de la Educa Acción Ambiental Por Rocío. de nuestra compañera Rocío, quien no ha dejado de participar. Esto es importante mencionarlo. Hermoso, maravilloso que hacen. Chucho y Rocío han sido partícipes de colaboraciones. El profe Chucho con sus estudiantes del taller de poéticas de la barbarie, que han estado un lenguaje poético maravilloso su talento, que siempre nos expone experiencias formidables en la Educa Acción Ambiental. Con esto cerramos, es el programa número 30, con esto cambiamos de giro, pero seguimos siendo las mismas y los mismos. Agradecemos infinitamente a sus compañeros de Comunicadores MX por esta gran oportunidad, por prestarnos este espacio, y al público en general. Y a todos los compañeros que han participado en Escuelas en Movimiento, que es muchos entrevistados. Y a las y los estudiantes que también estudiantes, profesores. Pues muchas gracias por estas 30 programas. Seguimos adelante y ojalá contemos con su compañía, con su acompañamiento, con su participación, sus reflexiones. Y hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima. Un abrazo. Mucho más. Gracias. Felicidades, compañeras. Felicidades, Karen. Gracias, Karen. Hasta luego. Nos estamos viendo de hoy en 8. Hasta la próxima. En la Prepa 55 germina la esperanza. Cada día la tierra nos llama y nuestras manos responden con amor, con empeño que nunca descansa. Ser tallerista es sembrar con paciencia, compartir con dedicación cada experiencia, caminar la senda de la compartencia, creyendo que un mundo mejor germina en la tierra.
Estudiantes y profesores, unidos en compromiso, cultivamos con entusiasmo, con ímpetu y dedicación. Y en cada feria de la salud se hace visible que la transformación nace del corazón. Nuestra labor es incansable, ardua, infinita, porque sembrar salud en la comunidad es sembrar futuro en cada semilla bendita. Y cada jornada nos recuerda que la vida se cuida. Acompañar la preservación de la vida es un acto puro, reivindicativo, de fe, una apuesta firme por la transformación, aunque no siempre sea fácil estar al frente. Vale la pena cada esfuerzo, cada entrega. Vale la pena por verlos salir con sus charolas rebosantes, ofreciendo lo que ellos mismos sembraron. Detrás de un gracias profesor, gracias profesora. Frutos de su empeño, semillas de futuro, brotan de la tierra con orgullo, y en cada feria de la salud se comparte el milagro cotidiano de sembrar y cosechar. La comunidad escolar nos acompaña, con cada compra nos fortalece, con cada gesto nos sostiene y nos abraza, haciendo posible que sigamos adelante. Ellos ponen su fe en nuestro trabajo y juntos hacemos el camino posible, porque al elegir alimentos sanos y limpios se elige también un mañana sostenible. Gracias a ese apoyo constante, el invernadero florece, la azotea verde respira y la Prepa 55 se convierte en símbolo de esperanza, salud y vida compartida. Ser tallerista es ser raíz y guía, es cultivar conciencia y salud, es creer que la tierra nos une y que juntos podemos transformar la existencia. Así seguimos día tras día, con la certeza de que sembrar es transformar, que cuidar es resistir y que juntos, estudiantes, talleristas y comunidad estudiantil de la Prepa 55, somos raíz, somos fruto, somos futuro.